Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro refugio para todo lo relacionado con el entretenimiento, el drama y sobre todo, el amor. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que a muchos de nosotros nos fascina, las series turcas. Pero no cualquier serie, sino esas historias de amor que te atrapan desde el primer minuto, que te hacen suspirar, reír, llorar y, lo más importante, que puedes disfrutar en familia. Porque sabemos que a veces encontrar contenido que guste a todos en casa puede ser un desafío, pero no se preocupen, para eso estoy yo aquí. Así que prepárense unas palomitas, reúnan a la familia en el sofá y pónganse cómodos, porque vamos a descubrir juntos esos secretos de las series turcas de amor que los harán vibrar a todos. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que les traigo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así formar parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos allá. La primera serie que quiero recomendarles y que creo que cumple con todos los requisitos para verla en familia, es Erkencikus o Pájaro Madrugador. Esta serie es una comedia romántica ligera y fresca que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista y se enamora de Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. ¿Por qué creo que es ideal para ver en familia? Bueno, además de la química innegable entre los protagonistas, la serie tiene un humor sano, situaciones cómicas y personajes secundarios encantadores que complementan la historia principal. No hay escenas explícitas ni tramas demasiado complejas, por lo que es apta para todas las edades. Además, los paisajes turcos son espectaculares y la banda sonora es súper pegadiza. Prepárense para reír a carcajadas y enamorarse de Estambul. Profundicemos un poco más en Erkencikus. La serie se distingue por su ritmo ágil y la frescura de sus diálogos. Sanem, interpretada magistralmente, es un personaje con el que es fácil conectar. Su torpeza y su espontaneidad la hacen irresistible. Can, por otro lado, encarna el ideal del hombre aventurero y exitoso, pero con un lado humano y vulnerable que lo hace aún más atractivo. La evolución de su relación, desde el malentendido inicial hasta el amor profundo, está construida de manera muy inteligente, con momentos cómicos intercalados con escenas llenas de ternura. Los personajes secundarios también juegan un papel crucial en el éxito de la serie. La familia de Sanem, con sus peculiaridades y sus valores tradicionales, aporta un toque de realismo y humor. Los compañeros de trabajo de la revista, cada uno con su propia personalidad, enriquecen la trama y añaden capas de complejidad a la historia. La serie también explora temas como la importancia de la familia, la amistad y la honestidad. Y por supuesto, no podemos olvidar la impactante belleza de los paisajes turcos, que se convierten en un personaje más de la serie. Las calles de Estambul, las playas de ensueño y la exuberante naturaleza crean un telón de fondo perfecto para esta historia de amor. Otra serie que creo que les va a encantar, y que tiene un toque un poco más dramático, es Karasevda o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico intenso que narra la historia de amor entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que luchan por estar juntos a pesar de las adversidades. Aunque la trama es más compleja y hay momentos de tensión, la serie está muy bien escrita y las actuaciones son impecables. Lo que hace que sea apta para ver en familia es que los valores familiares son muy importantes en la historia y la serie explora temas como el amor incondicional, la lealtad y el sacrificio. Eso sí, prepárense para llorar un poquito, porque esta serie tiene momentos muy emotivos. Pero no se preocupen, las lágrimas también son parte de la experiencia. Karasevda es una serie que te atrapa desde el primer capítulo. La historia de Kemal y Nihan es un ejemplo de amor prohibido, un amor que se enfrenta a obstáculos aparentemente insuperables. La diferencia de clases sociales, las maquinaciones de los villanos y el peso del destino conspiran para mantenerlos separados. Pero su amor es tan fuerte que les da la fuerza para luchar contra todo. La serie destaca por su ritmo pausado y su atmósfera melancólica. Las actuaciones son soberbias, especialmente las de los protagonistas, que transmiten a la perfección la intensidad de sus sentimientos. La serie también explora temas como la venganza, la ambición y la corrupción. Y aunque hay momentos de alegría, predomina un tono de tristeza y resignación. Pero a pesar de su carga dramática, Karasevda es una serie que vale la pena ver. Te hace reflexionar sobre el poder del amor, la importancia de la familia y la fragilidad de la vida. Es una historia que te tocará el corazón y te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado de ver.
Ahora, si buscan algo un poco más histórico y épico, les recomiendo Mutesim YZYL o El siglo magnífico. Esta serie está basada en la vida de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Aunque la serie tiene mucha política y batallas, el eje central es la historia de amor entre Solimán y Hürrem, un amor que desafió las convenciones sociales y políticas de la época. Esta serie es ideal para ver en familia porque es muy educativa y te permite aprender sobre la historia y la cultura turca. Además, el vestuario y la ambientación son espectaculares. Eso sí, la serie es un poco larga, pero vale la pena el tiempo invertido. Mutesim YZYL es una producción ambiciosa que te transporta al corazón del Imperio Otomano. La serie recrea con gran detalle la vida en el palacio de Topkapi, con sus intrigas, sus pasiones y sus luchas por el poder. La historia de Solimán y Hürrem es fascinante. Un sultán poderoso y respetado, se enamora perdidamente de ella, una esclava que desafía las normas y se convierte en su consejera y confidente. La serie explora temas como la ambición, la traición, la lealtad y el amor. Las actuaciones son impecables, especialmente las de los protagonistas, que dan vida a personajes complejos y multidimensionales. El vestuario y la ambientación son espectaculares, creando un mundo visualmente impresionante. Mutesim YZYL es una serie que te educa y te entretiene a partes iguales. Te permite aprender sobre la historia y la cultura turca, al tiempo que te sumerges en una historia de amor y poder. Cambiando un poco de género pero sin alejarnos del romance, les recomiendo Aşk Laftan Anlamaz o El amor no entiende de palabras. Esta serie es una comedia romántica muy divertida que cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda y termina enamorándose de su jefe, Murat. Esta serie es perfecta para ver en familia porque es ligera, entretenida y tiene un humor muy blanco. Además, los protagonistas tienen una química increíble y te hacen creer en el amor a primera vista. Prepárense para reírse mucho y para disfrutar de los paisajes urbanos de Estambul. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te levanta el ánimo. La historia de Hayat y Murat es una comedia de enredos llena de situaciones hilarantes y momentos románticos. La serie se distingue por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus personajes entrañables. La química entre los protagonistas es palpable, y te hace creer en el amor a primera vista. La serie también explora temas como la importancia del trabajo, la amistad y la honestidad. Y por supuesto, no podemos olvidar la belleza de Estambul, que se convierte en un personaje más de la serie. Las calles, los parques y los cafés de la ciudad crean un telón de fondo perfecto para esta historia de amor. Aşk Laftan Anlamaz es una serie ideal para ver en familia, ya que es ligera, entretenida y te hace reír a carcajadas. Otra opción que les puede gustar, especialmente si son fanáticos de las historias de superación personal, es Sen Kalkapm o Llamas a mi puerta. Esta serie cuenta la historia de Eda, una joven que sueña con ser arquitecta paisajista pero pierde su beca y se ve obligada a hacer un trato con Serkan, un exitoso arquitecto que le ofrece recuperar su beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple contrato termina convirtiéndose en una historia de amor inesperada y llena de obstáculos. Esta serie es ideal para ver en familia, porque tiene un mensaje muy positivo sobre la importancia de perseguir tus sueños, de luchar por lo que quieres y de no rendirte ante las adversidades. Además, los protagonistas son muy carismáticos y la historia es muy adictiva. Sen Kalkapm es una serie que te inspira a seguir tus sueños. La historia de Eda y Serkan es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La serie se distingue por su optimismo, su humor y su mensaje positivo. Eda, una joven luchadora y decidida, es un personaje con el que es fácil conectar. Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y distante, evoluciona a lo largo de la serie y descubre su lado humano. La serie también explora temas como la ambición, la superación personal y la importancia de la familia. Y por supuesto, no podemos olvidar la belleza de los paisajes turcos, que se convierten en un personaje más de la serie. Los jardines, las playas y las ciudades de Turquía crean un telón de fondo perfecto para esta historia de amor. Sen Kalkapm es una serie ideal para ver en familia, ya que tiene un mensaje positivo, es entretenida y te hace creer en el poder del amor. Ahora, si buscan una serie un poco más moderna y que aborde temas más actuales, les recomiendo Afil y Aşk o Amor de alquiler.
Esta serie cuenta la historia de Kerem y Aisé, dos jóvenes que se ven obligados a casarse para evitar un escándalo familiar y terminan enamorándose de verdad. Esta serie es ideal para ver en familia porque es muy divertida, tiene un humor muy fresco y aborda temas como la importancia de la familia, la honestidad y la comunicación en las relaciones. Además, los protagonistas son muy jóvenes y cercanos al público, lo que hace que sea fácil identificarse con ellos. Afil y Ask es una serie que te hace reír y te emociona a partes iguales. La historia de Kerem y Aisé es una comedia romántica llena de situaciones divertidas y momentos tiernos. La serie se distingue por su humor fresco y actual, sus diálogos ingeniosos y sus personajes entrañables. Kerem y Aisé, dos jóvenes con personalidades muy diferentes, se ven obligados a casarse y, a medida que se conocen, descubren que tienen mucho en común. La serie también explora temas como la importancia de la familia, la honestidad, la comunicación y la responsabilidad. Afil y Ask es una serie ideal para ver en familia, ya que es divertida, entretenida y aborda temas relevantes para los jóvenes de hoy en día. Y para terminar, quiero recomendarles una serie que creo que es un clásico de las series turcas y que ha conquistado a audiencias de todo el mundo, Binbir Gece o Las Mil y Una Noches. Esta serie cuenta la historia de Sherazat, una joven viuda que trabaja como arquitecta y necesita desesperadamente dinero para pagar el tratamiento de su hijo enfermo. Desesperada, acepta la propuesta indecente de su jefe, Onur, y pasa una noche con él a cambio de dinero. Lo que empieza como un acto desesperado termina convirtiéndose en una historia de amor apasionada y llena de conflictos. Esta serie es ideal para ver en familia porque aborda temas muy importantes como la maternidad, la superación personal y la lucha contra los prejuicios. Además, las actuaciones son excelentes y la historia es muy emotiva. Binbir Gece es una serie que te toca el corazón. La historia de Sherazat y Onur es un drama romántico lleno de intensidad y pasión. La serie se distingue por su ritmo pausado, sus diálogos profundos y sus actuaciones sobresalientes. Sherazat, una mujer fuerte y decidida, es un personaje con el que es fácil empatizar. Onur, un hombre atormentado por su pasado, evoluciona a lo largo de la serie y descubre el poder del amor. La serie explora temas como la maternidad, la superación personal, la lucha contra los prejuicios, la venganza y el perdón. Binbir Gece es una serie ideal para ver en familia, ya que aborda temas importantes, es emotiva y te hace reflexionar sobre la vida y el amor. Estas son solo algunas de las muchas series turcas de amor que puedes disfrutar en familia. Espero que estas recomendaciones les hayan servido de inspiración y que encuentren la serie perfecta para disfrutar juntos. Recuerden que lo importante es pasar tiempo en familia, reír, llorar y emocionarse juntos con estas historias que nos transportan a un mundo de amor, drama y aventura. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente las series que les he recomendado hoy: Erkencikus para reír y enamorarse en Estambul, Karasevda para los amantes del drama romántico, Mutesem YZYL para aprender sobre historia y cultura turca, Asklaftan Anlamaz para disfrutar de una comedia romántica ligera y divertida, Senkalkap para inspirarse con una historia de superación personal, Afil y Ask para abordar temas modernos en clave de comedia, y Binbir Gece para emocionarse con un clásico de las series turcas. Y eso es todo por hoy, familia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya sido útil para encontrar la serie turca perfecta para ver en familia. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Han visto alguna otra serie turca que les gustaría recomendar? Los leo con mucho gusto. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante. Adiós.